El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos esta mañana para estudiar la palabra y rápidamente saque su Biblia. Toca un capítulo que es súper extraño, súper interesante y, y son de esos capítulos que uno lee y dice, pero este capítulo, ¿por qué? O a veces hay religiosos que dicen, no, este capítulo lo han aumentado, este no tendría que estar en la Biblia. Bueno, vamos a estudiar esta mañana porque todo lo que está en la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, así que vamos a estudiarla. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana, por tu misericordia. Señor, venimos a estudiar un capítulo que habla de flujos, que habla de sangre, de semen, de otro tipo de fluidos, Señor, y suena como extraño en tu palabra. Pero Padre, qué maravilloso es entender que tú estás interesado en absolutamente todo nuestro ser. Y Señor, qué maravilloso que es saber que tú dejaste ordenanzas para todo nuestro ser. Dios eterno, te pido que bendigas a cada hermano que está ahí, del otro lado de la pantalla. Señor, doquiera esté, sea tu gracia, tu amor incondicional y tu misericordia derramándose. Y Padre, permíteme poner esta palabra de tal manera que mis hermanos y yo entendamos y transformemos nuestra manera de pensar. Señor, muchas gracias por la provisión maravillosa que hiciste en Cristo Jesús para nosotros. Y muchas gracias por tu Espíritu Santo que mora, Señor, en esta tierra junto con nosotros en nuestros corazones. Mi Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mi Padre, te entregamos este día en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, ante todo les pido perdón. Es cumpleaños de mi madre y como estamos solo los dos, entonces tenía que atenderla y tenía que eh, estar al cuidado de ella. Ahora que pude zafarme, ya vine para acá. Eh, Estoy siendo un poco abusivo tal vez en los horarios considerando que mm, usted está encerrado y yo también y quizá podemos darnos este tipo de lujos. Eh, Dice así la palabra del Señor, Levítico capítulo número 15, son 32 versículos y los vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 18 primero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare llevará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando viene limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, o tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos
hasta la noche. Bien, mis amados, una cosa que le quiero mostrar en primera instancia es, perdóname que estoy liado aquí con unos cables. Ahora sí. Lo primero que le quiero mostrar, lo primero que le quiero mostrar es que cuál era el propósito de esta ordenanza, cuál era el propósito de estos mandamientos. Eh, Tenían doble propósito. Uno, en primera instancia, era la salud. Era el que el entender que los fluidos sexuales pueden ser focos infecciosos, pueden ser focos de infección, pueden contener o traer infecciones o enfermedades. Fíjese que está hablando de los fluidos sexuales, está hablando del semen, pero también está hablando de otro tipo de fluidos y es muchos comentaristas eh, se inclinan a pensar que no está hablando únicamente de semen, porque cuando habla de semen está hablando más abajo, sino que está hablando de enfermedades que podrían ser enfermedades venéreas y que las enfermedades venéreas son altamente contagiosas, pues, ¿no? Entonces, hay enfermedades cuyos fluidos, al ser derramados por ahí, pues, pueden contaminar. Y entonces, una cosa que el Señor está mostrando aquí, o que yo percibo aquí, es que el Señor está enseñando que los fluidos sexuales pueden ser focos infecciosos. Y voy a poner aquí, cuando se trataba de fluidos, y por ahí dice involuntarios, ¿verdad? Cuando se trataba de fluidos involuntarios, probablemente esté hablando de enfermedades venéreas. Voy a poner un ejemplo, podría ser gonorrea o, eh, bueno, ese es el único que se me viene a la mente en este ratito, porque leí en algún comentario de que probablemente se estaba tratando específicamente de gonorrea. Em, Dios a través de esta ley lo que está mostrando es que esos pueden ser focos infecciosos, altamente peligrosos porque pueden proliferar una enfermedad. Y cuando se trataba de fluidos involuntarios, probablemente esté hablando de enfermedades venéreas como la gonorrea y estaba especificando la necesidad. Entonces voy a poner aquí, es necesario, dice la palabra, separarse y limpiarse de estos fluidos. Eh, Esto traía un doble problema, mis amados. En primera instancia, el problema era eh, de salud. Podría alguien que esté con una infección infectar a otros. Entonces, había inconveniente en que la persona ande libremente por ahí derramando o destilando sus fluidos cuando podía contagiar a otros. Pero además de eso, no era nada conveniente que vaya al tabernáculo en esa actitud. Acuérdense, los fluidos provocaban la inmundicia física, pero cuando usted está sucio físicamente, tampoco está en las mejores condiciones como para presentarse delante del Señor a rendirle culto. ¿Le ha pasado alguna vez estar enfermo, llegar a la iglesia, usted está enfermo y pues no tiene muchas ganas de alabar, de cantar al Señor? Entonces, el Señor directamente pedía que la persona que haya tenido que tenga este tipo de inconvenientes, pues tenía que aislarse. Fíjese que dice
cuando una persona era declarada inmunda, lo que estaba diciendo es, estoy enfermo, puedo contagiarte. Y al hablar eso, la persona estaba preocupándose de su prójimo. Entonces es necesario separarse y limpiarse de estos fluidos. Eh, es necesario esperar un tiempo prudente antes de socializar. Antes de volverse a mezclar con las demás personas, quien había tenido este tipo de flujos eh, necesitaba apartarse para purificarse. El que tocar el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua, será inmundo hasta la noche. Pero quiero que mire una cosa aquí, y es que esto se hablaba, será inmundo hasta la noche, o será inmundo hasta cuando cesen las secreciones. Es interesante porque el ser humano tiene la tendencia de irse para un lado o para el otro. O es muy cochino o se va muy para el otro lado y ya no quiere que nadie lo toque porque es exageradamente cuidadoso de la higiene, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está mostrando la importancia de purificarse, la importancia de que cuando tengo fluidos, por una cuestión higiénica mía, debo limpiarme, pero además por una cuestión de amor a los demás, necesito aislarme para no contagiar a los otros. De eso se trataba, la esencia de eso era esto, era esto que estamos leyendo. No obstante, mi amado, también no era correcto ir al templo y estar en una actitud como si no pasara nada, cuando en realidad estaba... eh, cuando estaba enfermo. Fíjese que en el versículo 8 dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Eh, su inmundicia era traspasable. Una persona que está con una infección es peligrosa, pues, ¿no? Y entonces empezaba a determinar diferentes cosas. Entonces, en líneas generales, lo que habla, es necesario separarse y limpiarse de estos fluidos, es necesario esperar un tiempo prudente antes de socializar, es necesario cuidar al prójimo, evitándole el contaminarse con nuestros fluidos sexuales o de los órganos genitales. Entonces, el hombre, en el caso de los fluidos sexuales, podrían ser focos infecciosos de los fluidos sexuales del hombre. Pero quiero que mire conmigo, a partir del versículo 19, habla luego de la mujer. Dice, versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. También, al igual que el flujo de líquido seminal o el flujo a través del órgano sexual masculino era altamente infeccioso, entonces los flujos de sangre pueden también ser un foco de infección, pueden ser focos infecciosos. Y del mismo modo, Dios proveía enseñanza respecto de esto. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todas las mujeres se apartaban una semana cuando estaban en su tiempo menstrual, más o menos es lo que duraba, ¿verdad? Dice en el 21, y cualquiera, todos aquellos sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche.
También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Ahí había una doble cosa, y es que había una doble connotación, porque eh, cualquiera que tocaba sangre era declarado impuro, eh, por causa del posible foco infeccioso, pero también había impureza respecto de la impureza ceremonial. Entonces era importante que se limpie. Esto enseñaba también una cosa, y es que delante del Señor necesitamos tener especial cuidado de cómo nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? Eh, es necesario honrar y respetar la congregación de los santos. Es necesario honrar y respetar el presentarnos delante del Señor. También cualquiera que tocare cualquier mueble, dice el 22. Y el 23 dice, y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Ahí ya está hablando ceremonialmente. Se lavará y será inmunda hasta la noche. Bueno, cuando pase esto, entonces ella será limpia, y cuando sea limpia, entonces ya ahora está ceremonialmente pura y se puede acercar al Señor. Lo mismo pasaba con el hombre. Cuando estaba ceremonialmente puro, ya podía acercarse al Señor. Dice, cuando fuera libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Los flujos de sangre pueden ser también focos infecciosos. Era necesario apartarse para no contaminar a los demás. Otra vez, si usted se pone a pensar, aquí está hablando del cuidado de mi prójimo. Era necesario purificarse aseándose. Era necesario lavarse con agua, era necesario. Pero además de eso, todo el tiempo de, del fluir de sangre, la mujer debía apartarse. Todo el tiempo del fluir de la sangre. Todo el tiempo debía apartarse del templo o del tabernáculo. Otra vez, el problema aquí era, sed santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor, debemos acercarnos al Señor en santidad. Y la santidad no solamente tiene que ser santidad moral y espiritual. La santidad también tiene que ser física. Hermano, por eso es que es importante el cómo usted se viste cuando va a la congregación. Su ropa debe mostrar su santidad, pero además de eso, su ropa debe denotar limpieza, pureza. Pero además de eso, es importante que usted cuide a los demás. Cuando usted no se baña o cuando usted va sucio a congregarse, pues las otras personas tienen que soportar sus olores. Y es importante que usted, en primer lugar, por usted, sea limpio. Y las partes genitales, cuando usted no se las lava, pues provocan unos olores desagradables. Entonces es importante que usted se asee
por, en primer lugar, por una cuestión de salud. Usted necesita ser aseado en esas partes. Pero en segundo lugar, por una cuestión ceremonial, cuando usted se junta con los demás para adorar al Señor y usted está sucio, usted hasta está incómodo, no tiene la actitud correcta, pero además está incomodando a los demás. Entonces era necesario apartarse para no contaminar a los demás, era necesario purificarse aseándose, y todo el tiempo del fluir de la sangre la mujer debía apartarse del templo o del tabernáculo. Ahora, bien, pastor, espectacular, entendido, copiado. A partir de ahora, cuando mi mujer esté con su menstruación, la mando a dormir al patio. No, no, tranquilícese. No se trata de eso. Mi hermano, este era un asunto enfocado a la salud y era un asunto enfocado a, a la salud, a la pureza ceremonial. En aquel tiempo, en esos tiempos, era importantísimo el cuidar el aseo. Hoy también. Pero llegó un momento en que los israelitas se fueron para el otro lado. ¿Qué buscaba? ¿Por qué está puesto aquí este capítulo? Porque Dios está interesado en la pureza. Dios tiene un sincero interés en tu pureza y en la mía. De hecho, Él es santo, santo, y por causa de su santidad, Él al tomarnos nos santifica y empieza a realizar una obra de santificación. Ahora, la tendencia del hombre, te dije, es te vas para un lado o te vas para el otro. ¿Toleras lo que sea o, o sos intolerante hasta el máximo? ¿Para qué Dios puso este capítulo en la Biblia? Lo importante de esto no era declarar inmunda a una persona y separarla, que fue la actitud de la mayoría de los israelitas. La importancia de esto era entender que aún para la inmundicia, tanto física como ceremonial, Dios hacía provisión de limpieza, Dios hacía provisión de pureza. No es que Dios quería apartar y desechar a quien tenía flujo. Lo que Dios quería era que sea restaurado y tenía la manera de restaurarlo, enseñaba la forma de restaurarlo. Dios cuida de la congregación, pero también está cuidando individualmente de cada persona. Y así como Dios muestra que lo que es inmundo y lo que es impuro en este capítulo, Dios da instrucciones respecto de la purificación. Mire lo que dice en el versículo 30. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Voy a ver el versículo 29. Dice, y el octavo día tomará consigo, perdón, 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Ok, ahora cuando está limpia, cuando está segura que no va a contaminar a los demás, entonces dice, el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Se da cuenta, está dando instrucciones para el que está viviendo un tiempo de fluidos corporales, y está dando la instrucción: no, apártate, sepárate, espérate, límpiate, aséate, cuídate. Cuando estés bien, ahora vuelve, congrégate, pero un ratito has estado impuro ceremonialmente hablando, entonces ahora es necesario que tú te purifiques. Dios no rechazaba al que tenía este tipo de problemas. Dios cuidaba al pueblo y cuidaba a la persona, pero luego Dios la restauraba. La restauraba. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para la que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Hermanos, qué importante que es que entendamos la esencia de esto.
qué importante que es que usted y yo comprendamos que Dios no estaba rechazando, y lo voy a poner aquí. Dios no condenaba ni condena al que está eh, con este tipo de fluidos, ya sea sangre o ya sea este. Dios no condenaba ni condena al que está con este tipo de fluidos. Voy a poner aquí, Dios está dando instrucciones de purificación física. Dios está dando instrucciones de purificación física y también Dios da instrucciones de purificación ceremonial. Ok, quiero que mire esto. ¿Se acuerda que le dije yo que nosotros somos o para un lado o para el otro? ¿Se acuerda que le comenté de que tenemos la actitud de ser extremistas? Y, ¿sabe? Después de un pequeño tiempo se empezaron a tergiversar estas leyes, porque hay un problema, hermano, ¿sabe? Es necesario estudiar la palabra del Señor todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo, si la estudiamos una vez y lo dejamos, y con el tiempo vamos tergiversando los mandamientos de Dios. Hay mucha gente que usted los ve por ahí que se aprendieron la Biblia de memoria y que usan esos versículos que se han aprendido de memoria, los usan de una manera errada y la gran mayoría de las veces se los usa para condenar, se los usa para rechazar, se los usa para apartar a las personas. Es espectacular porque en realidad este capítulo no tenía ese propósito. El propósito de este capítulo era incluir a estas personas sanándolas. Veámoslo desde el aspecto físico. Si hay alguien enfermo, no lo rechazamos, le ayudamos a limpiarse, le ayudamos a purificarse, le ayudamos a sanarse. Esa es la verdad de una congregación. Esa es la verdad de un ser humano, está preocupado por su prójimo. Pero además, si hay impureza ceremonial, tampoco rechazamos, queremos que la persona pues sea santificada para Dios. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Y cuando alguien está viviendo un tiempo difícil, un problema, nuestra actitud no debe ser rechazarlo. ¿Sabe? Cuando usted esté por rechazar a alguien, acuérdese de esto, el octavo día. El octavo día. Hubo una mujer que de repente su vida que estaba tan bonita, tenía su familia, su esposo, era bien vista por la sociedad. Pero una mañana ella descubrió que empezó a fluir sangre. Y no eran los días de su periodo menstrual. Y empezó a fluir sangre. Y esta mujer comenzó a preocuparse porque esto duró un día, 2 días, 3 días. Y de repente 4 días, una semana, pasó la semana y siguió. Entonces ella empezó a ir a un médico, a otro médico, iba a los médicos, ella buscaba, no podía ir al templo, no podía buscar el favor de Dios en el templo porque los sacerdotes la rechazarían, no tenía manera de acercarse. Y poco a poco en la vida de esta mujer se tornó al igual que la vida de un leproso. Pero no era ese el trato que Dios había enseñado. Sí, pero esta mujer empezó a vivir en la calle. Dice que había gastado todo el dinero que tenía y, y antes, dice, en lugar de mejorar, antes le iba peor.
Véngase conmigo un ratito, si puede, a Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, versículo 24. Se lo quiero leer para hacer la aplicación y que podamos entender de qué se trata todo esto. Marcos 5, 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años, mire, el sufrimiento de esta mujer ya era de 12 años. ¿Y sabe lo que había pasado aquí? Eh, ya la habían desechado. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Ya vio? Ella había escatimado todo esfuerzo a fin de limpiarse y purificarse. Pero de repente se enteró de algo glorioso. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito el nombre del Señor. No tenía esperanza. Cuando Dios había provisto en la ley esperanza para ella, no tenía esperanza, porque ella era rechazada, porque era apartada, era separada. Su vida se había acabado. Ella ahora lo único que le quedaba era gritar inmunda, inmunda, como si fuese una leprosa cuando alguien se le acercaba. Dice en el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía y conocía que de él había salido pureza purificadora. El Señor sabía que de su interior habían fluido ríos de agua viva que podían sanar el fluido de la impureza de esta mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, estaba tan asustada que tenía miedo de acercarse al maestro. Estaba tan asustada que pensaba que por haber tocado al maestro pecó. Qué triste que el sistema religioso, en lugar de mostrarnos nuestro pecado y decirnos, corre a Cristo, Él te va a purificar, Él te va a limpiar, corre a Dios, Él te va a restaurar, nos trate de apartar y nos menosprecie y nos rechace. Eso era lo que pasaba con esta mujer. Pero mire la actitud de Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabe? A mí me quebra esta historia porque para usted y para mí, el acercarnos a Cristo, el permanecer en Él, el tocar a Cristo, significa pureza total. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? No debemos rechazar a aquel que busca a Cristo. No debemos buscar razones para apartar a las personas de nosotros. No debemos andar buscando el pecado, la enfermedad, la impureza de alguien para nosotros autoproclamarnos santos, santísimos, puros y purísimos. Y al igual que nuestro Señor, debemos entender que estamos en esta tierra como instrumentos de purificación. Estamos en esta tierra como instrumentos de sanidad. Estamos en esta tierra, en el lugar de nuestro Señor. Donde vamos en el nombre de Jesús. Apareció una doctrina por ahí que no es nada bíblica y que lo hallo tan tonta. Dice por ahí Pablo, no impongas las manos a la ligera, le dice Pablo a Timoteo. No impongas las manos a la ligera. Y la gente, y hay un mandamiento que dice, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, echarán fuera demonios, tomarán en sus manos cosas mortíferas, hablarán nuevas lenguas. Y de repente
Apareció una enseñanza por ahí. No le imponga las manos a nadie, se le va a transmitir el demonio que tiene. Hermano, qué terrible error. Cuando Dios dice que impongamos las manos para sanar, nosotros lo hacemos en obediencia a Él. Y cuando el Señor dice no impongan las manos a la ligera, se refiere a algo que se ha cundido en este tiempo en la iglesia, y es que imponen las manos para separar a alguien al ministerio. Personas de 2, 3 semanas, porque tienen dinero y tienen buen aspecto físico y vienen de alguna familia importante, las separan para el ministerio, cuando no saben ni siquiera si Dios ha cambiado sus corazones. Ah, pero sí, no quieren imponerle las manos a un enfermo porque no hay que imponer las manos a la ligera. Qué tontería. Y al igual que en ese tiempo, en este tiempo, otra vez se tergiversa la escritura por no ir y buscar la esencia de lo que está diciendo ahí. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Señor? ¿Sabe lo que estaba haciendo el Padre? Estaba mostrando la mejor manera de purificar a alguien que estaba con problemas de flujo. ¿Y usted cómo es? ¿Usted busca la restauración de los demás o usted es de los que rechaza a los demás? ¿Cómo es usted? ¿Usted critica o usted provee solución? ¿Cómo es usted? ¿Qué hace usted con el conocimiento? ¿Lo distorsiona, lo tuerce a su favor para mostrarse usted como el super santo, el único que sana, el único que ora? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Porque el gran problema de este tiempo era ese, el rechazar a mi prójimo, en lugar de darle la salvación que Dios ha provisto y que provee a través de mí si soy verdaderamente de su pueblo o si soy verdaderamente su hijo. Hermano, el anhelo de mi corazón es que usted entienda esto. Dos posturas, si quiere voy a ponerlo aquí como conclusión. Dos cosas que hay que tener cuidado. Voy a poner aquí conclusión. Uno, quien tiene fluidos que pueden ser focos de infección, cuide a su prójimo apartándose temporalmente y purificándose. Quien tiene fluidos que pueden ser focos de infección, cuide a su prójimo apartándose temporalmente y purificándose. Dos, quien conoce a alguien que está con fluidos, ore por él para que Dios lo sane y lo purifique. No lo rechace, no lo menosprecie. Restáurelo. Si usted se da cuenta, lo que podemos aprender de esto es la necesidad de cuidarnos unos a otros. Estoy enfermo, me preocupo por el que está sano y cuido al que está sano. Estoy sano, me preocupo por el que está enfermo y cuido al que está enfermo. Es una cuestión de reciprocidad. Tres, restáurelo. Tres, y con esto cierro. Cristo, o mejor, la obra del Señor Jesucristo es perfecta tanto en el uno como en el otro. Yo voy a poner aquí, Cristo es motivo de unidad
empatía y amor. Mi hermano amado, en Cristo Jesús fueron abolidas las enfermedades. En Cristo Jesús fue rota toda separación que había entre los hombres. Entonces usted y yo que estamos en Cristo Jesús, ahora cuidamos a nuestro prójimo. Eso que era un mandato en la ley, ahora es parte de tu naturaleza y la mía. Tú estás enfermo y tú no vas y sabes que puedes infectar a los demás. Tú estás con fluidos. Tú te aseas por causa tuya en primera instancia, pero también porque tú no quieres ni incomodar ni contaminar a los demás. Tú estás sano, te preocupas por el que está enfermo. Y aunque lo haces con cuidado y te acercas con cuidado, oras por él, intercedes por él delante del Padre, pides que el Señor lo sane, impones las manos y el Señor se glorifica. Esto no se trata de una ley para separar, esto se trataba de una ley para unir. Así que mi amado, cuida de ti mismo y de la sana doctrina y permite que en tu doctrina Cristo sea motivo de unidad, de restauración, de sanidad y que nuestras congregaciones crezcan cada día más y más en el conocimiento de la verdad. Sí, los fluidos sexuales pueden ser focos infecciosos. Necesito cuidarme cuando tengo fluidos sexuales. Los fluidos de sangre pueden ser focos infecciosos. Necesito cuidarme si tengo fluidos de sangre. Pero, yo que ya estoy en el octavo día, yo que ya resucité con Cristo Jesús, que era el octavo día era sombra de lo que había de venir. Ellos deberían presentar su ofrenda en el octavo día, pues la ofrenda del octavo día fue presentada por mí y he sido salvo y tú has sido salvo. Nosotros que estamos en el octavo día sabemos qué actitud tomar. Toda enfermedad la llevamos delante del Señor y confiamos en la sangre de Cristo que nos purifica de toda impureza, pero además de esto, sabemos que en Él hay sanidad, sabemos que Él tiene un propósito y sabemos que el tiempo de purificación lo determina Él. Por otra parte, cuando sabemos que un hermano está enfermo, nosotros hacemos empatía con el hermano, lo amamos y en lugar de rechazarlo, lo que hacemos es orar por él. Espera un ratito. Tú que estás enfermo, no exijas que los demás vayan y hagan lo que tienen que hacer como sanos. Y tú que estás sano, no exijas que el enfermo haga lo que tenga que hacer como enfermo. Ayúdalo, ayudémonos unos a otros. No nos rechacemos. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Espero haberlo transmitido de la manera que el Señor lo puso en mi corazón y espero haberme dejado entender. Hermanos amados, que la pureza de Cristo, que la salud de Cristo y que el amor de Cristo en nuestros corazones sea motivo de unidad para nosotros en todo tiempo. ¿Saben cuándo se destruye la unidad? Cuando aparece el egoísmo. Estoy sano, no me junto con el enfermo. Yo estoy enfermo y nadie me vino a ver. Cuando yo sane tampoco voy a ir a ver a nadie. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Permite que mis hermanos y yo comprendamos esto. Y podamos entender en este capítulo 15 que muchos no lo quieren predicar, Señor, la importancia de ser tus hijos. La importancia de haber sido salvos, la importancia de ser purificados en ti. La importancia de siendo purificados, estar preocupados por la purificación de otros. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mi Padre, toma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Permite, Señor, que no seamos como los israelitas, que nos vamos al lado opuesto, o muy cochinos, o demasiado santurrones, Señor. Permita que de verdad seamos equilibrados en ti, y que el equilibrio que tenía Cristo, Señor, se haga real en nuestros corazones. Mi Padre, quita toda religiosidad de nuestros corazones y quita todo libertinaje de nuestros corazones. Y permite que Cristo sea forjado en nuestros corazones y en nuestro caminar se pueda notar que Jesucristo es nuestro Señor. Mi Padre,
Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga. Trataré de no demorarme más de 10 minutos en empezar el otro estudio y espero contar con tu presencia. El Señor te bendiga.